en un determinado momento del tiempo, con la finalidad de generar hipótesis causales. Ejemplos de estudios descriptivos son reporte de casos y serie de casos, estudios ecológicos, estudios transversales y los análisis de situación de salud. Estos diseños son abordados en otros módulos de este sitio. Hay algo que Robert Kiyosaki no dijo en ninguno de sus 28 libros publicados, tampoco en sus conferencias alrededor del mundo. La epidemiología analítica tiene como misión establecer relaciones causales, es decir, probar las hipótesis que pueden ser surgidas de estudios descriptivos. Para ello, existen dos grandes grupos de diseños: los diseños experimentales y los diseños observacionales, que se clasifican según la intervención del investigador en la asignación de un factor de exposición. En los estudios experimentales, el investigador asigna la exposición, y entonces ejemplos de estos estudios son los ensayos clínicos aleatorios y los ensayos comunitarios. En los estudios observacionales, el investigador se remite a observar los resultados de agrupaciones naturales de exposiciones de factores de riesgo o de personas con el evento de salud y sin el evento de salud, para conocer a qué factores de riesgo estuvieron expuestos en el pasado. Este curso se sitúa en la analítica experimental en relación a los ensayos clínicos aleatorizados. Estos tipos de estudios tienen tres principales características. El investigador asigna la exposición y en general se trata de fármacos, porque los ensayos clínicos aleatorios, por diferentes motivos que vamos a tratar en este cursado, son los diseños ideales para probar la eficacia de fármacos. Existe un grupo control y la asignación de los participantes a cada grupo del experimento es aleatoria. En este esquema vamos de alguna forma a representar el diseño general de un estudio tipo de ensayo clínico aleatorizado. A una población a estudiar se aleatoriza la asignación de un factor de exposición para formar un grupo expuesto y un grupo no expuesto, que son seguidos en el tiempo para que al final del estudio se conozcan la tasa de incidencia de los eventos bajo estudio en el grupo expuesto, la tasa de incidencia en el grupo no expuesto, y se realicen cálculos, que son los que vamos a aprender durante el cursado de esta propuesta educativa, para conocer si existe o no una asociación entre el factor en estudio y el evento que se está investigando. Aquí les presentamos un ejemplo de un ensayo clínico aleatorio que fue publicado en una prestigiosa revista de medicina llamada The New England Journal of Medicine. En este estudio se aleatorizó a 8.442 pacientes con insuficiencia cardíaca de clase funcional 2 a 4 y fracción de eyección menor al 40%, a recibir un fármaco en estudio llamado LCZ696, que fue recibido por 4.187 pacientes, o en abril, que fue recibido por 4.212 pacientes, para conocer cuántos de ellos presentaban el evento muerte o internación por causa cardiovascular al final del seguimiento del estudio. Es importante destacar que los pacientes que recibieron estos fármacos no se diferenciaban en su forma de tratamiento, excepto por el fármaco en estudio. Estos pacientes fueron seguidos por un promedio de 27 meses. Al cabo del tiempo de seguimiento, se observaron en el primer grupo 914 eventos de muerte o internación por causa cardiovascular, en tanto que en 3.273 pacientes esto no se observó, y de las personas que utilizaron enalapril se observó muerte o internación por causa cardiovascular en 1.117 pacientes, y en 3.095 no. Estos son una base de cálculo que vamos a aprender a realizar en los próximos módulos para conocer la efectividad de este fármaco en relación al evento en estudio y para también estimar si es útil desde el punto de vista clínico. Los estudios de tipo de ensayo clínico aleatorio tienen ventajas y desventajas, y aquí presentamos una síntesis de ellas. En primer lugar, tienen un alto grado de control de las variables, en particular porque al ser un estudio de tipo prospectivo,
Este diseño permite que los investigadores realicen las mediciones que sean necesarias para poder caracterizar el estado de las variables del estudio y no tienen que recurrir a registros rellenados por otras personas, como pueden ser historias clínicas o cualquier otro registro de sistema de salud, que podrían no tener la calidad que se necesita para este tipo de estudio. Por otra parte, la aleatorización minimiza la probabilidad de cometer sesgos y es el diseño ideal por estos motivos y por otros que vamos a conocer en los próximos módulos para corroborar las hipótesis epidemiológicas del tipo causal. Las principales desventajas son que pueden ser poco generalizables, es decir, pueden tener amenazas en relación a la validez externa, en particular cuando estos estudios presentan varios criterios de inclusión muy estrictos o que especifican demasiado a la población de estudio. Entonces, los resultados de este tipo de diseños pueden no ser aplicables a la población de la cual se pretende aplicar los resultados. Tienen también un alto costo y tiempo de seguimiento, y por este gran tiempo de seguimiento puede ocurrir pérdida de participantes, ya sea porque migren a otras localidades, porque ya se nieguen a seguir participando en el estudio, o porque simplemente el investigador pierda contacto con los participantes, y esto puede producir algún tipo de amenaza o de defecto en el análisis de los resultados. Aunque hay soluciones que en este módulo no las vamos a tratar, esta es una de las principales desventajas de este tipo de estudio. Y dado que se trata de asignar un factor de exposición, esa asignación está limitada por cuestiones éticas en relación a factores de exposición que puedan ser nocivos para la salud de las personas. Bueno, de aquí termina el módulo 1 y nos esperamos en el módulo 2, donde vamos a conversar sobre causalidad, generalidades de causalidad, Ok. Bueno, entonces, solo para recordarles que en el aula virtual ya está todo lo que es búsqueda bibliográfica y análisis crítico de ECAS. En clases yo hago un ejercicio, pero también voy a hablar de la parte teórica para recordarles. Como les expliqué, todo esto deberían haber aprendido en investigación y epidemiología. Bueno, me dicen ya vimos objetivos, ¿no? Sí vimos evaluación de objetivos. Pero bueno, ¿vimos o no vimos evaluación de objetivos, muchachos? Digan. Sí, Ya, pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedirle que alguien evalúe el objetivo en el artículo de lactancia, de dolor y lactancia, ¿no? En este artículo, ¿no? Que ya les mandé la otra vez a leer y ahora vamos a analizarle. Entonces, veamos, dice, si orienta el ensayo a una pregunta claramente definida, responde a una pregunta pico, entonces les voy a pedir que uno de las personas, veamos, del 1 al 10, deme un número, señorita Andrea Costa. El 3, Doc. 1, 2, 3, ya cambió. 1, 2, 3, Carolina Gómez. Por favor, lea en este artículo el objetivo y analice si tiene la P, la I, la C y la O de la pregunta pico. Por favor, lea este objetivo. Ok, ahora veamos. ¿Cuál es aquí la P de paciente y problema? Ok, ya. ¿Cuál es el problema? Ah, perfecto. ¿Cuál es la I, la intervención o las intervenciones? Solo esa. Ya, no se olvide que en las características del niño es
lactantes menores de 6 meses. Sí, esa es parte de las características. ¿Y qué evaluaron? Ya, pero ¿cómo midieron eso? No necesariamente está en el objetivo. Ustedes pueden buscar en la metodología, en el resumen de la metodología, para ver cómo midieron eso. Porque aquí no es muy pertinente dosis, vía de administración y tiempo, porque era poco tiempo, ¿no? Entonces, se puede describir, pero no es importante. Entonces, ¿qué midieron? Dígame. Una pregunta. En lo que es la I, o sea, va la administración de los sucedáneos de leche materna. Claro, esas son las intervenciones. Y ahí sí se le pone también el grupo de control. Claro, pero ya. es la C. Ya, sí. Entonces, veamos, las intervenciones fueron lactancia materna y sucedáneos de la leche. Y la I y la C son ninguna maniobra, dice. O sea, no le dieron nada. Y ahora, ¿cómo evaluaron los resultados o el outcome o los objetivos? ¿Cómo evaluaron el dolor en el niño? Aquí dice, el dolor se midió a través del tiempo de llanto y la escala del dolor pediátrico. Por lo tanto, ¿cómo le calificamos a esta pregunta? ¿Sí, no sé o no? Sí. Perfecto, bueno. Esto ya vimos esto también, la teoría, ¿sí? ¿Y nos quedamos aquí o avanzamos algo más? Muchachos. Nada. ¿Vimos esto? No. En sesgos nos quedamos. En sesgos nos quedamos en estas especies de... En sesgos de selección nos quedamos, ¿no? Sí. Creo que tengo 3 paralelos, no sé con cuál mismo estaré. Bueno, veamos. Recuerden que de lo que se trata la validez interna de evaluar 3 tipos de sesgos, que son los sesgos de selección, las variables perturbadoras y los sesgos de medición. Eso estaba aquí. Validez interna, la validez interna es sesgos de selección, variables de confusión y sesgos de medición. Estamos este rato hablando de sesgos de selección. Bueno, voy a hablar de los sesgos de selección. Es cuando yo tomo una muestra y no por el azar, sino por los procedimientos de estudio que utilizo, voy a meter un sesgo en el sentido de que mi población tal vez no se parezca totalmente a las características de la población de la cual obtuve la muestra. Entonces, esto sucede por estos sesgos de selección. Espera un ratito, voy a traer agua. Ahora sí ya. Me estaba atorando. Doy un ejemplo. Quiero estudiar en un barrio de Quito. Estoy trabajando en Calderón, capacitando a la comunidad en el control comunitario de COVID, en el que ustedes me van a ayudar este semestre, porque la vacuna recién tendremos un avance para julio, agosto, pero antes hay que seguir con las mismas estrategias de siempre. Entonces, quiero hacer un estudio de 0 prevalencia de IgG, IgM en la gente que vive en Calderón. Y voy, y como es voluntaria la participación, la gente puede negarse a participar y puede autoexcluirse. ¿Por qué puede autoexcluirse la gente en este ejemplo? Primero, por temor a ser botados del trabajo, porque los empresarios han aprovechado ahora para despedir masivamente a trabajadores sin la indemnización, lo cual es una perversidad enorme, ¿sí? Entonces, y eso crea una resistencia de la gente a participar. Se autoexcluyen de los estudios y de las actividades, en este caso, de detección de
personas que ya enfermaron, que es lo que nos interesa, y que tengan inmunidad. Después puede ser también porque tienen miedo que les boten de la casa los caseros y las personas que arriendan, pero también por el estigma que se ha generado en el caso del COVID, ¿no? Cualquiera de las razones va a ser que muchas de las personas que se infectaron o que están ahorita con síntomas no vayan a hacerse tomar las pruebas y se autoexcluyen. Y eso va a hacer que la prevalencia sea menor a la real. Si pudiera investigar a todo el universo, tendría seguramente una prevalencia mayor de cero conversión, que es la que voy a obtener en este estudio, porque hay mucha gente que se autoexcluye. Ya, ese es un sesgo que cuando hago estudios tengo que tener claro y definir estrategias para poder eliminar este sesgo. Por ejemplo, ¿qué podría hacer para eliminar este sesgo? Lo uno es hacerles el estudio confidencial o anónimo, también se puede hacer. Y lo segundo, dar algún incentivo, un regalo a los que participen. Por ejemplo, nosotros vamos a dar mascarillas. Una mascarilla a todos los que participen en el estudio. Entonces, esas son formas como yo evito que haya personas que se autoexcluyan por cualquier razón y que me sesgue, que hagan que los resultados que obtengan no serían iguales a la de la población que no tomen la muestra, ¿no? Personas no detectables para el estudio. Si, por ejemplo, hago un estudio entre lunes a viernes a la mañana, toda la gente que sale a trabajar no les voy a poder encontrar. Si yo no creo un mecanismo para identificarles, va a haber personas no detectables para el estudio porque no están en la casa, ¿sí? O están solo niños, no hay adultos, no hay los que más se enferman. Entonces, esto se llama personas no detectables para el estudio. Puede haber otras formas por medio de las cuales no se les puede detectar, porque se cambiaron de casa, porque cualquier razón. Entonces, esto también puede crear un sesgo. ¿Cómo evitar ese sesgo? Encuestar en días y horas que esté seguro que la gente esté en la casa. Ese es un problema que ahora tienen en el censo nacional, que llegan a una casa y no están los dueños. A lo mucho una persona y no hay quien dé datos de algunas familias, porque se han ido de paseo o lo que sea. Pues este rato está pasando eso. Hay personas que no puede detectar y los señores del censo tienen que volver a buscarles a las personas para encuestarles. Lo mismo puede hacerse para este estudio que yo quiero hacer. Volver otro día que les pregunto en qué día y a qué hora va a estar y regresar para encuestarles y evitar este sesgo por personas no detectables. Y el tercer sesgo es el efecto del trabajador sano. Bueno, esto se dio en las investigaciones de salud ocupacional, en donde los investigadores iban a buscar enfermos por alguna enfermedad de exposición laboral, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica en pacientes que trabajan con mucho polvo. Entonces, o con humos. Entonces, yo voy a la fábrica y encuentro que todos los trabajadores están sanos. ¿Por qué eso? Porque los enfermos o están hospitalizados, están en la casa o ya se jubilaron. Entonces, casi no voy a encontrar enfermos. Eso se llama efecto del trabajador sano. ¿Cómo hacer para evitar este sesgo? Investigarles, ir a verles a las casas, pedir la lista, estudiarles a los que están en la fábrica, pero también irles a buscar, sea por teléfono y ahora por medios virtuales, por Zoom, por WhatsApp, puedo entrevistarles en sus casas y así evitar este sesgo. Bueno, estos sesgos se pueden dar y de hecho se dan y tienen que ser documentados. Un buen estudio trata de que la muestra sea muy parecida al universo y que no se produzcan estos sesgos, que es más por técnicas de muestreo o de procedimientos de identificación de personas o el tipo de encuesta que estoy haciendo,
Depende de eso. Entonces, cualquiera de estos me va a meter un sesgo. Ya esos son sesgos de selección. Después vienen las variables de confusión. Yo quiero aquí este ejemplo, le pongo siempre porque es un ejemplo fácil. Quiero estudiar la relación entre tabaquismo y cáncer de pulmón, ¿sí? Pero hay otras variables que intervienen en esta relación. Por ejemplo, la polución ambiental y la exposición a asbesto pueden unir su efecto al tabaquismo y producir cáncer de pulmón, aunque también solos. Si alguien no fuma, la gente puede tener cáncer de pulmón también, ¿no? Porque son factores de riesgo o exposiciones que producen cáncer de pulmón. Entonces, estas variables les llamamos intervinientes. Pero puede haber variables protectoras como la vitamina C, por ejemplo. Los fumadores que consumen vitamina C van a tener menor riesgo de cáncer de pulmón. Y esta es una variable moderadora, le llaman, ¿no es cierto? El consumo de vitamina C. Y hay un tercer tipo de variable, se llama esto asociación empírica de variables, que se llaman variables de confusión o variables perturbadoras. Bien, demos un ejemplo. Si hago un estudio de tabaquismo y cáncer de pulmón y también recojo la información de dientes amarillos y hago el análisis estadístico, voy a encontrar que los que tienen dientes amarillos tienen mayor riesgo de cáncer de pulmón. Así es, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿se debe esta relación a algún aspecto genético, biológico? No, el único asunto es que los que tienen dientes amarillos son porque fuman más, la mayoría, ¿no? Entonces, en realidad, esta es una falsa asociación. No existe esta asociación, esta es una variable de confusión, ¿sí? Ya. El sexo. Igual, si hago un estudio que incluyo sexo, entre las variables de estudio voy a encontrar que el sexo se asocia con el cáncer de pulmón. Los hombres enferman más de cáncer de pulmón que las mujeres. ¿Por qué? ¿Hay algún factor genético, biológico propio del sexo? No. La razón es porque los hombres fuman más que las mujeres. Como ven ustedes, cuando una variable se asocia tanto con la variable dependiente como con independiente, es una variable de confusión. Yo sé que la mayoría de profesores de investigación les ponen con línea así a las variables de la confusión, lo cual no es correcto, porque para que sea de confusión tiene que asociarse con los dos y así se grafican las variables de confusión. Ahora hablemos de la edad. La edad tiene una característica muy específica aquí en este estudio, ¿no? Ejemplo, si hago y busco la relación entre edad y cáncer de pulmón, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar que si hay a mayor edad, más cáncer de pulmón. Pero la pregunta ¿es la edad una variable interviniente o una variable de confusión? Veamos. ¿Puede la edad asociarse con tabaquismo? Sí, puede asociarse. A más tiempo de tabaco, más edad. ¿Sí? Y a mayor edad y tiempo de tabaco, más cáncer de pulmón. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la edad es una variable de confusión. Pero la edad también puede actuar sola como variable interviniente, porque a mayor edad hay mayor capacidad de degeneración celular. Por lo tanto, así puede haber variables que tienen las dos condiciones. Pueden ser variables de confusión y pueden ser también intervinientes. Cuando leemos artículos científicos o vemos videoclases, yo prefiero llamarles a todas estas que están interviniendo como variables modificadoras, que pueden ser intervinientes, moderadoras o de confusión. ¿Sí? Les llamo moderadas. Pero en los textos les pueden llamar también a todas, a esta y a esta, variables de confusión. A todas les pueden llamar variables de confusión porque le puede hacer que se confunda la asociación, que no aparezca una asociación porque estas otras le opacan, digamos así. Entonces la pregunta es, ¿cómo eliminamos a estas? Vitamina C, polución ambiental, absceso y a las de confusión o perturbadoras. Ya. ¿Qué métodos existen
para controlar variables y eliminarlas y dejar esta relación sola entre tabaquismo y cáncer de pulmón sin que las demás intervengan. Bueno, entonces ahora sí veamos qué procedimientos se usan para eso. Bien, yo ya les hice ver también ese videíto sobre cómo se hace un ensayo clínico controlado. Tengo una población y voy a seleccionar un grupo de pacientes, un grupo de personas. Pero para seleccionar decido poner criterios de inclusión. Ejemplo, digo, voy a investigar para COVID, por ejemplo, si estoy haciendo un estudio, solo a pacientes leves y moderados y a pacientes de 20 a 64 años. Voy a excluir jóvenes, niños y jóvenes porque tienen poco riesgo de enfermedad grave y de infección también, y a los adultos mayores que tienen mayor riesgo. Entonces estoy eliminando una variable de confusión que es la edad, o una variable interviniente que puede ser la edad, ¿sí? Mediante criterios de inclusión. ¿Cuál es el problema de controlar la influencia de las variables, de estas variables que yo tengo que identificarles previamente? De decir, no voy a estudiar sino de tal a tal edad. Por ejemplo, para controlar el sexo, puedo investigar solo hombres y pongo como criterio de inclusión solo hombres y les excluyo a las mujeres. Sí, ya. Entonces, ese es criterios de inclusión o de exclusión. Pero ¿cuál es el problema? Con los criterios de inclusión y exclusión, solo controla las variables en las que puso los criterios de inclusión. Por ejemplo, la edad, ¿sí? El sexo, etcétera, ¿no? Lo que haya puesto como criterio de inclusión y exclusión. Bien, por ejemplo, alguien puede decirme voluntariamente cuáles fueron los criterios de inclusión y exclusión en este estudio, y ahí veamos qué variables controlaron a través de esta técnica, metodología, criterios de inclusión. Veamos, le vamos a pedir a alguien que lea. A ver, Presi, lea por favor estos métodos. Métodos. Se realizó un ensayo clínico controlado. No, pero esta parte, no. Aquí donde dice, se incluyeron niños. Ya, se incluyeron niños que tuvieron peso al nacer mayor de 2.5 kilogramos con adecuada tolerancia a la vía oral y estuvieron alimentados en ese momento tanto con leche materna como con sucedáneos de la leche, es decir, con alimentación mixta. Se excluyeron pacientes con alguna cardiopatía, con problemas neurológicos, con antecedentes de intubación endotraqueal, con contraindicaciones para la aplicación de la vacuna pentavalente acelular, que no hubieran recibido algún analgésico en las últimas 48 horas, o bien cuando el lactante no fuera acompañado por la madre en el momento de la vacunación o que no llevara sucedáneos de leche. Como ustedes ven, aquí pusieron bastantes criterios de exclusión, porque las cardiopatías obviamente influirían en el resultado del dolor, los problemas neurológicos también, los antecedentes de intubación endotraqueal también podrían alterar el tema de la succión, las contraindicaciones de aplicación vacuna, obviamente, quienes hubieran recibido algún analgésico en las últimas 48 horas, que esto también puede ser una variable interviniente. Sí, se ha tomado analgésicos, va a sentir menos dolor y por eso le estamos incluyendo aquí. Y cuando no esté acompañado de la madre, porque si está asignado al grupo de seno materno, no le voy a poder investigar. Entonces, sobre todo las cardiopatías, los problemas neurológicos, los de antecedentes de intubación, las contraindicaciones. Y esta que dice no analgésicos las últimas 48 horas, son criterios de exclusión que me permiten controlar esas variables intervinientes por confusión o moderadoras. Ese es el objetivo. Entonces, esa es la primera técnica que utilizamos para controlar variables modificadoras o de confusión. Segunda técnica y la más importante, la mejor de todas, la asignación aleatoria.
porque la asignación aleatoria permite que los dos grupos comiencen en la preevaluación iguales, y por eso se evalúa también si los dos grupos fueron comparables al inicio del estudio, los dos grupos, ¿no? Entonces, la asignación aleatoria es lo mejor. Cuando no se hace asignación aleatoria, como en ese caso, ensayo clínico controlado no aleatorizado o cuasi experimental, entonces, ¿qué va a pasar? Que seguramente el grupo de comparación o control es no equivalente, no se parece al grupo experimental en muchas de las variables, probables variables intervinientes, moderadoras o de confusión. Y por eso estos ensayos tienen menor evidencia que los ensayos que tienen asignación aleatoria. La asignación aleatoria me permite controlar la influencia de las variables que sé que son modificadoras o de confusión, pero también de las que no sé. Y esa es una virtud de la asignación aleatoria y por eso es el mejor procedimiento. Segundo, el pareo o emparejamiento. Ejemplo, en este estudio no se hizo emparejamiento, ¿no? Aquí sí se hizo asignación aleatoria. Bueno, en emparejamiento, veamos. Si yo cojo, ejemplo, voy a tomar niños en estudios de adultos, voy a tomar adultos de 20 a 40 años. Sí, jóvenes y adultos de 20 a 40 años. Y sé que la edad y el sexo son variables de confusión o modificadoras. ¿Qué puedo hacer para controlar? Sí, tomo en el grupo experimental, pongo una persona de 25 años de edad y femenina. Su par control, en el grupo de comparación debes coger también una persona de la misma edad y el mismo sexo, de tal manera que los dos grupos sean iguales en la distribución por edad y sexo. Y esa es otra técnica de control de variables perturbadoras intervinientes o de confusión, el emparejamiento. De lo que se trata, sobre todo con la asignación aleatoria y emparejamiento, es que los dos grupos se parezcan entre sí. ¿Cuál es el problema del emparejamiento? Que solo me va a permitir controlar las variables que pareo. En este caso, solo edad y sexo, y no todas. En cambio, la asignación aleatoria me permite todas. Bien, ahora veamos la comparabilidad inicial de los grupos. Esto es para comprobar que todo lo que hice, que puedo hacer las tres técnicas, o una sola o varias, la mejor es la asignación aleatoria, debo comprobar que los dos grupos son iguales al inicio del estudio. Bien, entonces vamos ahora con esta explicación. Después regresaremos a este gráfico para ver el tema seguimiento. Bien. Ya, en los ECAS, como hablamos, vamos a evaluar la asignación aleatoria de sujetos, el seguimiento de los pacientes, el número de pérdida, la comparación inicial de los grupos. Eso voy a hablar después. Ahora veamos la pregunta 2. ¿Fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos? Sí. Ya. Entonces, de lo que se trata es que los dos grupos estén equilibrados para todas las variables y por eso hago asignación aleatoria. Veamos un estudiante 4. Nos quedamos, no sé dónde, pero ni modo. Voy a comenzar 4 desde el final. Silvana, 1, 2, 3. Señorita Pamela Vargas. ¿Cómo fue hecho este estudio? ¿Fue o no aleatorizado? ¿Y dónde está esa información? En el este. ¿Fue o no aleatorizado? Sí. ¿Dónde está esa información? En métodos. En métodos, en el resumen también. Dice métodos, control single blind phase, en español. Se realizó un ensayo clínico controlado aleatorizado, pero también está en el título, en el subtítulo, aquí dice randomized control trial. Ojo, el término randomized es sinónimo. Randomizar es lo mismo que decir aleatorizar. Entonces, en inglés no se dice aleatorizado, sino randomizado. Randomized control trial.
Entonces, aquí está, dice que se hizo una asignación aleatoria. Pero hay un requisito adicional que dice, se mantuvo oculta la secuencia de la aleatorización. Explico. Tengo yo pacientes a los que les asigné unos al grupo experimental por asignación aleatoria y otros al control. Y le entrego a la persona, ejemplo, estoy en emergencia, que les vaya metiendo en la función de que vayan llegando. Entonces llega uno y ese es el paciente número 30. El 30 estaba asignado al grupo experimental y el 31 al grupo control. El 32 también al grupo control y así sucesivamente. ¿Qué puede pasar? Que esta persona que es la que ve los números y le envía a ver si le hacen una intervención u otra intervención a los que están haciendo la intervención, decide, le llega un paciente más grave y decide no dejar pasar el turno, le dice, espérese un ratito, ya le atiendo. Y se va a otro paciente y le introduce al otro paciente en el grupo, ejemplo, a este grave le tocaba el grupo control, pero este que está asignando dice, no quiero porque está grave y si le doy placebo puede morirse. Entonces hace un cambio y cambia solo la secuencia y dice, aquí hay otro paciente, a ver, y le asigna al grupo experimental y no al que le tocaba al grupo control. Eso se llama, se mantuvo oculta la secuencia de la aleatorización. Usted mismo, señorita, ¿hay alguna parte en el texto de la metodología que diga algo sobre esto? Creo que no. ¿Algo? Siempre, si ustedes tienen un capítulo de aleatorización, por favor, ahí mismo van a encontrar la respuesta a esta pregunta. Por favor, señorita, lea este capítulo de aleatorización. Lea, por favor. La asignación a cualquiera de los brazos de intervención fue aleatoria. El proceso de aleatorización se realizó antes del inicio del estudio, mediante la generación de números aleatorios por computadora, para mantener oculta la secuencia de la aleatorización para la aplicación de la intervención de la leche materna, sucedáneos de la leche o control. Se conservó en sobres cerrados y opacos hasta que cada paciente fue seleccionado y se confirmó el consentimiento informado. Uno de los investigadores entregó de manera subsecuente a los padres el sobre opaco. A su vez, los padres entregaban el sobre a otro investigador, quien lo abría y aplicaba la maniobra de acuerdo a lo indicado. Ya, mire, aquí dice claritos, se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización. ¿De qué se trata esto? Como les expliqué, es probable que a un paciente le tocaba en el grupo control y le ve por cualquier razón, quiere que entre al grupo experimental y le ponen el experimental y ahí le va a introducir un sesgo, o sea, un error de selección y también va a meter más graves, por dar un ejemplo, en el grupo experimental que en el control y van a terminar que en el grupo experimental hay más graves que en el grupo control, por lo tanto no son comparables los grupos. Desde ese punto de vista, este artículo describe muy bien este tema y respondemos sí. Se hizo aleatoria, se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización. Bueno, veamos la pregunta 3. ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes en él? Sí, no sé, no. Y aquí respondemos a estas 3 preguntas. El seguimiento fue completo, se interrumpió precozmente el estudio, se analizaron los pacientes en el grupo al que fueron aleatoriamente asignados. Bueno, me regreso acá para explicarles. Puede ser que antes del inicio de la intervención, yo hice criterios de inclusión, asignación aleatoria, pareo, y logré que los 2 grupos sean comparables, sean similares el uno con el otro, lo cual indica que logré controlar
la intervención de las variables modificadoras o de confusión. Ya. Pero ¿qué pasa? Comienzan al inicio del estudio, ya le doy la intervención y comienzan iguales. Pero ¿qué puede pasar? Sí, que hay pacientes de este grupo experimental que abandonan el estudio, pero también pueden abandonar del grupo control. Por ejemplo, del grupo experimental, de 100 abandonan 40 y me quedo con 60 por efectos adversos. Y el grupo control, de 100 solo abandonan 2. Entonces quedan al final los dos grupos desiguales por abandonos, por pérdida de observados. Entonces lo que los dos grupos logramos al inicio por la asignación aleatoria, que sean comparables, sean iguales, van a terminar al final del estudio no iguales, no comparables. Es decir, van a haber variables de confusión aquí, que hay también que evitarlas. ¿Cómo evito la pérdida de los observados? Sí, lo primero que tengo que hacer es tener un buen protocolo de estudio. Por ejemplo, en los estudios sobre vacuna, a cada paciente le dan una tablet o un celular en donde tiene que registrar todos los días qué síntomas tiene y registra todos los días. Si un día deja de registrar, y además cada semana le llaman por teléfono. Si un día deja de registrar sus síntomas, entonces le llaman por teléfono a ver qué ha pasado. Si no aparece, le van a buscar a la casa y con eso se aseguran que no abandone el estudio. Entonces hay diferentes técnicas para evitar que un paciente abandone el estudio. ¿Qué puede pasar también? Lo siguiente, que unos pacientes recibieron un medicamento, sí, del grupo experimental y otro medicamento del grupo control. Comienzan a recibir la primera dosis, dos dosis. Al tercer día no mejoran y deciden ir donde un médico que les da el medicamento del grupo control, aunque no eran parte de este grupo. Entonces hay cruce de intervenciones. ¿Sí? Entonces se cruzan las intervenciones. Comenzaron aquí y terminaron en el otro grupo. Ya, entonces, ¿cómo se corrige estos problemas que son de los sesgos de seguimiento? Pues veamos, ¿qué nomás dice? Fue el seguimiento completo, comenzaron, el número de que comenzaron, terminaron el estudio, se interrumpió frecuentemente el estudio. Ejemplo, el estudio debía durar 1 año, pero después de 3 meses, 4, 6, por cualquier razón, se interrumpe el estudio y se sacan las conclusiones hasta los 6 meses y no se completa el estudio. Y esto suele ser grave porque hay enfermedades que el efecto puede no perdurar y regresar en un cáncer, por ejemplo, al año. Por ejemplo, aquí un ejemplo típico de esto es los tratamientos de hipertrofia prostática benigna. Si yo solo hago un seguimiento de 3 meses, no voy a saber si le tuvieron o no que operar a un paciente, que es el resultado final de fracaso del tratamiento. Entonces, tengo que evaluar si se cumplió todo el tratamiento. Y se analizaron los grupos al que fueron aleatoriamente asignados, es decir, en el mismo grupo. Ahora bien, siempre hay un gráfico parecido a este en el estudio, en los estudios. ¿Dónde está este gráfico? Y con eso vamos a terminar con esta pregunta y le vamos a pedir 1, 2, 3, 4, 5. Señorita Andrea Costa, no, cada rato me toca a ella. Señorita Paola Chuquimarca, por favor, dígame dónde explica el seguimiento, cómo se hizo el seguimiento, si todos completaron, en dónde puede encontrar en este estudio esa información. ¿En qué parte? A ver, estaría... ¿Dónde? A ver. ¿En discusión? No, hay un gráfico. Hay un gráfico donde está todo esto.
¿Cuántos comienzan? ¿Cuántos Ah, terminan? doc, en la tabla número 1, No, esa es tabla número 1 y o esta en la figura número 1, entonces, doc. figura número 1. Ujú. Esta figura es la que me permite saber si los que comenzaron, terminaron, a cuántos excluyeron o eliminaron, si se fueron tratados en el mismo grupo o no, al que fueron asignados. Veamos. En este estudio se tomaron 180 niños, se excluyeron 26, los unos 20 por no cumplir los criterios de inclusión y 16 porque los padres se negaron a participar. Y quedaron 144 elegidos. De estos se sortearon a 3 grupos, 48 a la lactancia materna, 48 a los sucedáneos de la leche y 48 no recibieron nada. Bueno, ahora, ¿qué pasó en el seguimiento? Como hicieron videos de los niños, la madre le excluyeron a 4 personas porque la madre le dieron la lactancia materna mientras continuaba llorando, es decir, intentaba darles el seno. Y el protocolo decía que le da solo mientras dure la vacunación. Una vez que ya le saca la aguja, ya no tiene que seguirle dando la lactancia, porque si no, ¿cómo evalúa el llanto? No podría. En este caso, la madre le dio la mientras continuaba llorando, interrumpe el llanto y por lo tanto hubo 4 pacientes que por este error fueron eliminados. No es que se perdieron, no es que abandonaron el estudio, estos son eliminados porque sí terminaron el estudio pero no cumplieron un requisito. Por lo tanto se eliminaron 4 y completaron 44 de 48, pero esos 44 no se pasaron de intervención. Se evaluaron en la misma rama de los que recibieron leche materna. En sucedáneos de la leche también el mismo problema que con la lactancia materna, las madres le seguían dando el biberón mientras lloraba y se excluyeron a 6. Por lo tanto, completaron 42. Y estos también se analizaron en el mismo grupo. Y del otro grupo, desde aquí se incluyeron 5 porque en el video no se podía ver si recibieron o no la vacuna. Si no se sabe si recibieron o no la vacuna, que era el detonante, no es la intervención. La intervención aquí es la leche materna, los sucedáneos o nada. Y se eliminaron 5, terminaron 43. Entonces, pregunta, ¿terminaron todos el estudio? Sí, terminaron todos. Que yo como investigador les tuve que eliminar porque no cumplían los requisitos, sí. Se interrumpió precozmente el estudio. Este es un estudio de cortísimo plazo. No se interrumpe, por lo tanto, no es aplicable esta pregunta. Pero en otras investigaciones sí. Si declararon que iban a hacer el seguimiento 1 año y hacen solo 6, 8 meses, es que han interrumpido el estudio y eso ya le quita validez científica. Y si se analizaron los pacientes al grupo que fueron aleatoriamente asignados. En este caso, ustedes ven que en el mismo grupo les analizaron. Porque vamos a ver la próxima clase esto que se llama análisis por intención a tratar para poder responder la pregunta 3. Estamos atrasados, muchachos. Bueno, nos vemos la próxima clase. Que sean felices, pero no fecundos. Y cuídense de los embarazos no deseados y del COVID. Y de los hombres y mujeres infieles. Silvanita. Silvanita dice, no le diga eso, no sea mala.